Hoy vamos a hablar de Primera de Corintios, capítulos 9 y 10. Estos dos capítulos hablan de cosas doctrinales bien importantes y me parece chévere como recalcar ciertos puntos. Entonces, empezando con el capítulo 9, em, Pablo nos comparte sobre los derechos que tiene un apóstol sobre, digamos, ganancias terrenales. Entonces, para empezar, quiero explicar qué es un apóstol, porque tiende a haber una confusión a veces, o al menos así la tenía yo antes, que entre lo que es un discípulo y lo que es un apóstol. Entonces, un discípulo es una persona que tiene un padre espiritual. Y podemos poner el ejemplo de los discípulos de Jesús. Entonces, a estos se les llaman discípulos y se les llaman apóstoles, porque son las dos cosas. Entonces, ellos eran discípulos porque Jesús era su padre espiritual, pero eran apóstoles porque Jesús los mandó a, a predicar la palabra a las naciones. Entonces, un apóstol es la persona que comparte la palabra de Dios y un discípulo es una persona que tiene un padre espiritual. Entonces, con eso claro, entendemos que los apóstoles hoy en día son los pastores. Los pastores son los que comparten la palabra de Dios. También hay misioneros, predicadores, etcétera. Y hoy en día a los apóstoles, que se les llama así como tal apóstoles, son personas que van de país en país predicando la palabra. Pero los pastores también entrarían en este rubro, digámoslo así, de los apóstoles porque están compartiendo la palabra de Dios. Entonces, el capítulo habla, y es una respuesta doctrinal para todas estas personas que dicen, y lo he escuchado aún dentro de la iglesia, que los pastores no deberían recibir deberían recibir un sueldo ni deberían comer de lo que recibe la iglesia con las ofrendas y los diezmos. Y es cierto, y también hay que tener en cuenta que nuestra recompensa por la predicación no solo está aquí en la tierra, sino también en el reino de los cielos, y recibiremos coronas cuando llegue el día de la muerte. Y de eso hablaremos cuando veamos temas de Apocalipsis y eso, que lo aclara un poco más. Pero de momento, este capítulo nos habla de eh, si los pastores o los apóstoles están trabajando para la obra de Dios. De algo tienen que comer y algo tienen que recibir. Entonces, pues es un trabajo, y un trabajo complicado ser pastor, al menos para los buenos pastores. Entonces, el pastor tiene derecho a recibir del fruto del pueblo, porque está trabajando para el pueblo. Obviamente hay límites, como lo que pasa en mega iglesias, que ya es tanta la plata que percibe esa gente que desvía el propósito y desvía la atención de lo que es realmente importante. Y también se vuelve unido, lo que es el siguiente tema, en el siguiente capítulo, que ya vamos a hablar de eso. Pero también sería bueno que lo leyeran eh, en otra versión. Yo lo leí en la nueva traducción viviente, porque la Reina Valera es un poquito complicada de entender en este capítulo en específico. Entonces, que comparen las dos versiones sería bueno para que la entiendan de una mejor forma, porque, digamos, hace varias analogías y me gusta, digamos, esta que decía que no le pongan bozal al buey. em, es básicamente los bueyes araban el terreno y distribuían el grano, pero ellos también se alimentaban del grano que distribuían. Entonces, ponerle bozal al buey sería como privarlo de comer de su propio trabajo. Y eso dice ahí mismo que eso no solo está escrito para el buey, sino que lo escribió o lo mandó Dios pensando en nosotros, que es eh, poner a un predicador a predicar es, y no darle el sustento, es como poner al buey a trabajar y no darle de comer. Entonces, esa es la analogía. Pasando ya al capítulo 10, habla de la idolatría, como decía ahorita, y es importantísimo este tema. Entonces, para empezar, la idolatría, ya lo he explicado antes, pero lo repito, es todo lo que le quita el primer lugar de nuestra vida a Dios. Eso es idolatría. Cualquier cosa que le quita el primer lugar a Dios es un ídolo. La universidad, incluso la iglesia, nuestros papás, la familia, los amigos, las drogas, la bebida, el celular, las redes sociales, puede ser cualquier cosa. Y entonces es bonito porque Pablo empieza recordando todos los milagros que ha hecho Dios con el pueblo de Israel, que
digamos, habla de un par de cosas de Éxodo, que es como, dice que todos los padres del pueblo de Israel caminaron bajo la nube. La nube pasó en Éxodo cuando delante de ellos iba en las noches una lengua de fuego, no me acuerdo cómo lo decía, y en las mañanas iba una nube delante de ellos guiándolos. También dice que todos cruzaron el mar. El mar hace referencia obviamente a cuando Moisés estaba escapando de Egipto con el pueblo y el mar abrió el mar rojo para que todos pasaran. Cuando habla del alimento se refiere al maná, cuando habla de la bebida habla del agua que sacó Moisés de la roca cuando la golpeó, cuando todo el pueblo estaba em, pues muriendo de sed. Y me parece bonito que empiece como recordando todas las cosas que Dios ha hecho, porque es triste ver cómo las personas desvían la atención hacia otras cosas, hacia los ídolos. Entonces, también hay una parte que dice que Dios no nos permite tentaciones más allá de nuestro límite. Otro ídolo también puede ser la sexualidad, especialmente la sexualidad tiende a ser un ídolo. Entonces, y es la parte que más nos tienta, pero dice aquí que todos podemos resistir al diablo, todos podemos resistir la tentación porque Dios no nos permite sentir una tentación más grande de la que nosotros podamos manejar. Entonces, aquí es cuando se vuelve importante. Ya habíamos hablado de que es lícito o de que Dios nos perdona nuestros pecados y perdona que nosotros fallemos ante la tentación, pero no nos es lícito pecar. Y aquí es esta parte de no me es lícito pecar, porque todos tenemos la capacidad de resistir a esas tentaciones. Entonces, es válido caer, pero también hay que tener en mente siempre que todos podemos resistir a esa tentación. Y también habla, digamos, ya de cosas más terrenales para nosotros, digámoslo así, cosas más cercanas a nosotros, de que el pan y el vino a veces pueden ser vistos como idolatría, porque, y muchos lo hemos pensado, porque digamos nosotros criticamos mucho a los católicos porque tienen un montón de ritos y tienen un montón de costumbres y cosas, pero nosotros también tenemos la Santa Cena, que creo que es el único que tenemos nosotros. Pero entonces dice que el pan y el vino son solo representaciones de la comunión que tenemos con Dios, porque la sangre es la sangre de Cristo, porque el pan hace referencia al cuerpo de Cristo, es decir, que todo nos está guiando a Cristo. Nosotros no le estamos dando o no le estamos atribuyendo poder al pan o al vino, cosa que sí se hace, digamos, con los santos, y eso habla también un poco más abajo, que dice que los sacrificios que hacen los gentiles no son para Dios, sino para los demonios. Y esto hace referencia a que, digamos, todas esas personas que le ponen altares a la Virgen o que le ponen velas a los santos, ese tipo de cosas, que sí le están atribuyendo el poder a esas deidades falsas y le están quitando el primer lugar a Dios, que es el que tiene el poder sobre todas las cosas. Eh, y al final habla también de algo que me parece súper importante y es que no hagamos las cosas para agradar a hombres. Entonces, no, es que la ley dice que en Semana Santa no se puede comer pescado. Y entonces ahí no estoy agradando yo a Dios, sino que estoy agradando a las costumbres religiosas de los hombres y a la ley que ya fue abolida. O no, es que no podemos comer cerdo porque es que es carne sucia. Entonces ahí lo mismo, estamos agradando a costumbres de los hombres. Y entonces dice ahí que coman tranquilos, no piensen que por moralidad o por lo que sea, porque todo es parte de la obra de Dios y todo es de Dios. Entonces aquí también poner esas tradiciones y esas cosas por encima es darle el primer lugar a otras cosas que no tienen em, cabida dentro de lo que es el poder de Dios y dentro de las cosas que Dios nos mandó a hacer. Entonces es eso, tratar de quitar la mirada de todo lo que nos distrae y todo lo que le quita el primer lugar a Dios. No significa que hayan cosas que estén mal, algunas obviamente, pero las redes sociales, la música, mi universidad, mi familia, mis amigos, empiezan a ser un problema cuando le quitan el primer lugar a Dios. Y ya, eso es todo. Un abrazo y nos vemos este jueves.